Es por primera vez a lo largo de estas clínicas internacionales vamos a tener a alguien que no es entrenador, pero sí alguien que es muy reconocido, por lo menos en el básquetbol de la República Argentina y del mundo. Es por eso que no voy a hacer más preámbulos y le voy a pedir a Luis Escola que pase y que quede al frente de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el aplauso. La verdad que no esperaba una recepción tan cálida. Y bueno, para mí también quería, antes de empezar a hablar, ya más o menos todos saben quién soy, dónde juego, qué es lo que hago. Pero para mí también es una situación novedosa estar acá. Yo no soy entrenador, como es obvio, tampoco soy disertante. Pero cuando vino Julio a proponerme esto, primero dije, ¿cómo vas a pedirle a un jugador que le hable a un entrenador? Me quedé un poco, el jugador está por debajo del entrenador, ¿qué le puedo enseñar yo a mis jefes? Y bueno, después él me lo planteó de forma diferente, cómo poder cambiar un poco el prisma de las cosas que se le puede enseñar a un entrenador o de las cosas que se le puede agregar a un entrenador. Y me empezó a interesar. Y me pareció un desafío grande, poder hablarle a la gente que me entrena, a la gente a la que yo tengo que obedecer, a la gente que me pone o que me saca. Y me pareció un gran desafío, entonces lo acepté. Una vez aceptado el desafío, la idea era que puedo hablar. Yo no puedo venir acá y ponerme a hablar de una zona o ponerme a hablar de cómo entrenar. O sea, ustedes son los que me enseñan eso a mí, o sea que eso no podía hablar, quedaba descartado. Entonces, hablando con Julio y con otra gente, empezamos a buscar la vuelta y llegamos a un punto que creemos que puede ser interesante, que es la relación jugador-entrenador desde el punto de vista del jugador. Evidentemente, como no soy entrenador, tiene que ser desde el punto de vista donde yo puedo llegar a tener algo para aportar. Así que armamos un montón de cosas que podían llegar a ser interesantes y las plasmamos en una charla que espero que les guste. Así que vamos a empezar. Perfecto. La primera parte, cuando empezamos a hacer el PowerPoint y todo, me dijo, bueno, vamos a poner alguna foto para ir armando todo, y yo elegí poner una foto de Dusko de entrada, porque gran parte de lo que va a ser toda la charla va a tener mucho que ver con Dusko. Dusko fue un entrenador que influyó mucho en mi carrera. Lo tuve 5 años, los 5 años de mucha importancia en mi carrera, y me marcó mucho. Entonces tomé la decisión de poner a Dusko primero, y a lo largo de toda la charla vamos a hablar bastante de Dusko y de otros entrenadores más también, ¿no? Pero bueno, meteme primero. Cuando armé la charla dije, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué empiezo a hablar? Y se me ocurrió empezar por el principio, por la primera parte, que yo creo que es la relación entrenador-jugador. El primer contacto, generalmente, ya sea porque uno va a fichar a un jugador o porque uno entra a un club en donde hay ya un equipo armado, lo primero generalmente que hace el entrenador es juntarse con los jugadores y tener una reunión, una mini reunión o una reunión larga o una cena, un almuerzo, diferentes cosas. Y eso es un punto clave en la relación, porque es el primer contacto, es la primera charla, y a partir de ahí se arman muchas cosas y se crean muchos conflictos y muchas cosas buenas también. Yo puse 3 cosas que me parecen importantes de ese primer contacto. Lo primero es una cosa que es clave, que es el cuidado con las promesas. A veces los entrenadores, con un afán de fichar o con un afán de motivar o con lo que sea, en un primer contacto prometen o garantizan o le dicen a un jugador que va a tener X cantidad de cosas, minutos, titularidad, rol, y hay muchas otras veces que el entrenador no lo dice de esa manera, pero el jugador lo toma de esa manera. Y de ahí viene el cuidado con las promesas, es decir, lo que uno promete en esa primera charla va a ser esclavo de esa relación y de ese equipo por todo el año.
Así que hay que tener mucho cuidado, hay que medir bien las palabras y muchas veces el jugador escucha lo que quiere escuchar. O sea que hay que ser, me parece a mí que hay que ser, siendo técnico y hablando en un primer contacto con el jugador, hay que ser muy inteligente a la hora de usar las palabras, porque después crea un conflicto, el jugador se toma un lugar que por ahí no tenía y es un problema que acarrea todo el año. Para graficar un poco lo que es el jugador y cuánto puede llegar a influir esa charla, yo voy a contar una anécdota. Cuando yo firmo en Houston, a mí nadie me dice nada, ¿no? Nadie viene y me promete ni minutos, ni titularidad, ni nada. En ese sentido fueron bien leales, nadie dijo nada que no tenía que decir, ni nada. Pero yo tenía una expectativa terrible, yo no sabía qué rol iba a tener el equipo, presumía que podía ser importante, pero no tenía ni idea. Y estaba desesperado por saber si iba a jugar mucho, si iba a ser titular, si iba a tener protagonismo. Y cuando viajé a Houston a firmar, estaba desesperado porque me lo dijeran. No lo iba a preguntar, pero estaba desesperado porque me lo dijeran. Nadie me dice nada, me reúno con el entrenador, me reúno con el general manager, hablamos, hicimos un desayuno, nada. Cuando voy a firmar el contrato, voy a la oficina del general manager y tenían un pizarrón enorme que tenían iniciales. RA, TM, 4 iniciales, 3 iniciales, un agujero en el medio y otra inicial más. No decía nada más, ni equipo, ni nada. Y a los 2 minutos me doy cuenta que eran las iniciales de los jugadores titulares y faltaba la del 4. Estaba la de Ray Feralton, Tracy McGrady, Jane Batier, espacio en blanco y Yao Ming. Y bueno, lo primero que dije, ese me parece que es mi lugar, porque ya está más o menos todo fichado. Y 10 minutos después viene el asistente y hacen un chiste entre ellos y pone, ahora ya lo puedo llenar esto, y pone LS en el lugar del 4. Eso fue lo que yo tomé como que iba a ser titular, y yo me agarré de eso, a pesar de que nunca nadie me había dicho que iba a ser titular, que nunca nadie me había prometido minutos ni nada, una cosa que yo ni siquiera tenía que haber visto, me agarré de eso por meses. Yo estaba convencido que iba a ser titular. La realidad es que no fui titular, que tardé 43 partidos en ser titular y que imagínense si nadie me dijo nada, yo ya me agarré de una cosa, qué tan grave sería si hubiera venido mi entrenador y me hubiera dicho, vos sos mi titular, vos sos mi 4. Entonces hay que tener cuidado, no solo con las promesas literales, sino también con lo que el jugador puede escuchar. El jugador quiere escucharlo y lo va a escuchar, se lo digas o no. Así que eso me parece un buen primer punto a la hora de la primera reunión, tener cuidado con las promesas. Un segundo punto, y de ahí viene la foto, es una afirmación que es falsa, porque no es 100% verdad, pero el jugador no cambia. 1000 veces escuchás a un entrenador o a alguien fichar a un jugador esperando que sea un poquito diferente a lo que es. El jugador no cambia, el jugador es lo que es. Esta charla está pensada para entrenadores. Si ustedes fueran jugadores, yo diría lo contrario. Ustedes como jugadores tienen que cambiar, tienen que convertir la situación en la situación ideal para ustedes. Pero ustedes no son jugadores, son entrenadores. Entonces, como son entrenadores, les digo que no esperen que un jugador vaya a cambiar. Si ustedes fichan a un jugador que tiene durante 5 años una forma de jugar o durante 10 años una forma de jugar, va a seguir teniendo esa misma forma de jugar. Puede que cambie, pero eso es un plus, es un agregado que puede estar o puede no estar. Y puse la foto de Víctor Alexander. Víctor Alexander es un jugador que jugó conmigo en el Tau el primer año, un jugadorazo que venía de jugar en Europa, en la NBA, en todos lados. Y tenía una particularidad, es enorme, es más alto que yo, es pesado. Y no jugaba en el poste bajo, pero él siempre hacía un movimiento, se daba vuelta y tiraba. No iba para adentro, no forzaba. Y a Dusko le gustaba que vayan para adentro. Y todo el año entero fue ya hartante al final. Estaban todos desesperados pidiéndole que vaya para adentro. Y él no iba para adentro. Él se cansó de decirle, yo no juego así, yo juego para afuera. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de fichar a un jugador. El jugador no puede cambiar lo que lleva 10 años haciendo porque vos querés que sea un poquito así diferente. Después puede que cambie. Ojalá que tengan la suerte de encontrar jugadores versátiles que puedan cambiar, pero la realidad es que el jugador a la hora de ficharlo es como es y no hay que cambiarlo. Y pasa mucho con los jugadores que tienen algún tipo de problema de conducta o de vagancia o de lo que sea. Hay muchos entrenadores que sienten que con un grupo determinado pueden llegar a encarrilarlos, ¿no? Conmigo va a estar bien, y la mitad de las veces termina en problema. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta que el jugador no cambia, aunque eventualmente pueda llegar a cambiar. Y no fichar a cualquier precio viene también un poco por eso, es decir,
a veces por el afán de fichar a un jugador se le prometen cosas o se lo tratan de usar con cosas y después uno va a ser preso de todo eso que promete o todo eso que dice o todo eso que ofrece durante todo un año y ahí empiezan todos los conflictos porque no se puede vivir un año entero una promesa. El básquet cambia mucho, cambia en un partido, cambia en un cuarto. Es imposible saber qué es lo que va a pasar. Entonces hay que tener cuidado a la hora de fichar. Por querer fichar a un jugador hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque eso puede ser un problema a lo largo de todo el año. Yo he jugado en un montón de clubes y he escuchado 1000 veces. Este me prometió que yo iba a hacer tal cosa y después empiezan los problemas, porque el que está al lado en la mesa cuando lo escucha dice, ¿qué? ¿Y yo qué? Yo soy el que juega en el otro puesto. Empiezan todos los problemas y ahí ya todo es más difícil. Segundo paso, me parece, una vez que se hizo el primer contacto con el entrenador, ganarse la confianza del jugador es el segundo paso, es lo que viene inmediatamente después. ¿Cómo un entrenador se gana la confianza del jugador? Hay muchas maneras. Y estas tres que están acá tienen un costo y muchas veces no vale la pena tener ese costo. Yo puse las tres que a mí me parecen más importantes, las que yo me siento más cómodo con el entrenador. Yo me siento más cómodo con los entrenadores y confío en los entrenadores cuando los entrenadores son justos, cuando tratan a todos igual y cuando defienden al jugador. Las dos primeras pueden parecer una similitud. Ser justo y tratar a todos igual puede ser parecido, pero no es lo mismo. Uno puede ser justo no tratando a todos igual, es decir, ser justo significa cuando vos tenés que jugar, cuando estás mejor jugar, cuando no estás mejor no jugar, cuando te mereces una oportunidad dártela, cuando no te la mereces no dártela. Y tratar a todos igual no es exactamente eso. Tratar a todos igual significa que yo los voy a tratar a todos igual, les voy a gritar a todos lo mismo cuando se equivoquen y los voy a premiar a todos por igual cuando hagan algo bien, pero a la hora de jugar va a jugar el mejor, el que me va a ganar. Y por ahí hay otro que se esfuerza más, pero bueno, es la realidad del equipo. Y defendiendo al jugador, el entrenador, cuando el jugador se siente defendido, se siente arropado por el jugador, eso es una confianza increíble. Ahora, es todo relativo, porque a veces ser justo perjudica el rendimiento del equipo, a veces defender al jugador no es lo apropiado, porque el jugador no se lo merece, y a veces tratar a todos igual es imposible, porque hay uno que juega mejor que otro y se porta peor, pero sigue jugando mejor. O sea que son tres cosas que te van a dar la confianza del jugador, pero a un precio. Hay veces que tenés la confianza del jugador, pero te convierte en un peor equipo, el precio es demasiado caro. Pero la confianza del jugador es importante, o sea que ahí cada uno va a tener que hacer un análisis de cuánto la necesitan y qué tan caro es el precio. Acá no lo puse, pero perder la confianza del jugador se pierde totalmente a la inversa de cómo se gana. Siendo opuesto a lo que ponemos ahí, se pierde la confianza del jugador. Ahora, hay equipos que han jugado con jugadores que no tenían ninguna confianza en el entrenador y han jugado bien. No es ciencia cierta. Pero son los tres puntos que a mí me parece que son importantes a la hora de un segundo paso en la relación jugador-entrenador. Yo acá puse un punto que me parecía piola. Vicios tienen todos los rubros, los entrenadores, los jugadores, los árbitros, todo. Pero hay dos o tres cosas que a los jugadores le afectan por demás, que son vicios bastante comunes en los entrenadores y que al jugador le molesta, o que son cosas que el jugador generalmente se siente afectado. En la mayoría de los equipos, no en todos, pero en muchos equipos, hay muchos jugadores que están por encima del nivel de estatus del jugador, que el entrenador, que cobran más que el entrenador, que son más importantes del entrenador, que se fichan primero que los entrenadores. Y hay entrenadores que tienen la necesidad de sentirse importantes, sentirse protagonistas. Y una de las maneras que lo hacen es siendo extremadamente mediáticos, teniendo un perfil muy alto y queriendo basar todo en uno mismo. Y yo veo eso como una cosa que al jugador le puede llegar a molestar mucho. Al final es irrelevante, ¿no? Si al jugador le molesta, no tiene por qué molestarle nada, el jugador es subordinado al entrenador. Pero hay 3 o 4 casos de entrenadores, y volvemos
al ejemplo de Dusko, junto con otros más, se me ocurre Obradovic también, que son entrenadores que tienen un perfil altísimo y que, por ejemplo, Dusko en el club donde yo jugué durante 5 años era más importante que todos los jugadores. No había un jugador más importante que él era el más importante, venía el presidente, venía Dusko y venía todo el resto del club. Pero él tenía un perfil totalmente diferente al de otros entrenadores. Él no iba buscando protagonismo, no iba poniéndose las medallas él era el más importante, él lo sabía y después se mantenía en una sombra. Y sin embargo lo era más importante que todos los demás y tenía el perfil alto adentro de la cancha, puertas para adentro. Y hay otros entrenadores que no tenían la importancia que tenía Dusko, intentaban ser, a través de autopromocionarse o a través de ser más expuestos o más mediáticos, ganar ese protagonismo. Y eso es una cosa que al jugador le afecta bastante, le choca bastante. Y la segunda es bastante relacionado, pero es un problema porque la prensa está en todos los microclimas que pueden llegar a vivir cada uno de ustedes. La prensa está en la NBA, en Europa, en Argentina, en el TNA, en la Liga B. Siempre tenés prensa, siempre tenés repercusiones. Y es, para el jugador es incómodo bajar a desayunar un día y ver a tu entrenador con 5 diarios diferentes, leyendo cada una de las cosas. Porque después uno relaciona un montón de cosas con eso, que puede estar relacionado o no. Uno dice, porque me está criticando la gente, entonces me saca, y ya empieza a perder el respeto, ya empieza a perder la confianza en el entrenador, y eso es un problema. Si al entrenador, me parece a mí que si al entrenador es una persona que le interesa muchísimo todo lo que pase en la prensa y todas las noticias, puede intentar buscar la forma de que el jugador no se entere o no lo vea tan claramente. Puede hacerlo en su habitación o puede hacerlo en su casa. Y el jugador no puede agarrarse de un detalle tan insignificante como lo que diga un diario para hacer una bola de nieve tan grande como se hacen después en los equipos. Pasa mucho el comentario dentro de los vestuarios y dentro de los equipos. Es muy normal. Este está desesperado por lo que dice este está desesperado por lo que dice el otro. Yo tuve entrenadores así y era realmente incómodo. Tuve entrenadores que no había charla técnica que no nombrara un comentario de un diario. Y al final, un diario no puede determinar el rumbo de un equipo. Un presidente de un equipo, un manager sí, un entrenador también, pero un diario, un medio o la gente, hay veces que la gente se ensaña con un jugador y hay entrenadores que les afectan mucho esas cosas. Los entrenadores que tienen más personalidad son más respetados por los jugadores y eso es una virtud y eso, a mi modo de ver, es un vicio. Pasamos por la siguiente. Transmitir y tener convicción. Uno puede no tener convicción, pero no puede no transmitir convicción. Es decir, si uno tiene convicción y no la transmite, no sirve para nada. Nadie te la va a creer, nadie va a hacer lo que uno quiere que hagas. Ahora, uno puede tener dudas, un entrenador puede tener dudas, pero si uno transmite convicción, ya está. Uno puede decir la peor mentira del mundo, que si la dice con convicción, va a haber gente que se la va a creer. Y en el ambiente del básquet hay muchas tácticas buenísimas, espectaculares, que han funcionado y que han sido históricas, y que hay muchos entrenadores que las llevaron a sus equipos y no funcionaron para nada. Y hay otras que son malísimas. Yo he tenido entrenadores que hacían unas cosas recontra simples, que vos decías, con esto no podemos ganar a nadie, pero transmitía una convicción y transmitía una confianza en lo que el entrenador, creía tanto el entrenador en lo que hacía, que terminaban funcionando. Y de ahí va el hecho de tener y transmitir convicción. Si uno tiene que elegir entre las dos, siempre tiene que elegir transmitir convicción. No importa qué sea lo que esté haciendo, hay que creer en lo que uno está haciendo. Para tener y transmitir convicción hay que ser coherente, me parece a mí. Es difícil transmitir convicción, es difícil hacer creer al jugador de algo que uno quiere hacer, si a la primera de cambio rompe todo y hace una cosa diferente. No cambiar constantemente también está un poco basado con eso. Es decir, si uno cambia el primer partido que pierde, si uno cambia a la primera cosa que sale mal, el jugador empieza a dudar, el jugador empieza a pensar que el entrenador no sabe lo que está haciendo, que está perdiendo el control del equipo, que está perdiendo el control de la situación, y es un problema. El ser coherente, el mantener una misma línea, el mantener una forma de trabajar durante
una X cantidad de tiempo, te da esa transmitir convicción, te permite transmitir una convicción y la estás teniendo, ¿no? Porque estás manteniendo una idea. Ahora, claro, también cuando un entrenador hace las cosas de una manera y tiene convicción y siempre pierde, estaríamos hablando de un defecto. El saber cambiar, el saber modificar, el saber evolucionar es una virtud. Nada de lo que venimos hablando desde que empecé la charla hasta ahora, ni hasta el final, es 100%. Es decir, todo tiene 1000 matices y todo tiene 1000 cosas. Si uno está haciendo las cosas mal, evidentemente tiene que cambiar y tiene que mejorar, pero uno siempre puede tener cambios y puede mejorar las cosas teniendo convicción. Una cosa es cambiar y mejorar y otra cosa es simplemente no saber qué camino tomar y ir probando. Yo puse una foto de Rubén. Rubén es otro entrenador muy importante en mi carrera, en la carrera de todos los que tuvimos la suerte de estar en estos últimos 10 años dando vuelta por el proceso de selección, y creo que para todos los que están acá, o sea, es un entrenador importantísimo para todos. Y lo pongo a Rubén porque Rubén tiene eso y transmite eso. Él tenía sistemas y tenía defensas y tenía cosas que él hacía y estaba convencido, y no importaba si jugábamos contra Nowitzki o contra quién, él las hacía igual y él te hacía creer que no había forma de que Nowitzki te pueda meter 30 puntos ni que el Dream Team te pueda ganar. Y nosotros salíamos a la cancha de esa manera y nos lo ha transmitido él. Yo me acuerdo muchísimo el día que nosotros jugamos, cuando nosotros estamos en Indianápolis, y esto es un poco también va a lo que viene más adelante, el tema de líderes y el tema de motivación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos en Indianápolis, nosotros veníamos jugando bárbaro, veníamos haciendo toda la preparación. Yo creo que no ganamos un partido por menos de 25 puntos, no perdíamos, estábamos impresionantes. Jugamos todo el torneo igual, le ganamos a Rusia por un montón,